es ese interés cuando se beneficia un grupo poblacional, un sector, un barrio, una comunidad. Por oposición del interés general tenemos el interés particular, que es el de las, por ejemplo, el de las sociedades mercantiles. Tienen un interés particular que es beneficiar a los accionistas, a los asociados. Aquí no, aquí se trata de beneficiar a la comunidad. Que esa comunidad tenga un beneficio, ¿sí? Es decir, que la entidad pueda manifestar, pueda materializar, ¿sí? Esa expresión del interés general, llevándole un beneficio a una determinada comunidad. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, hay entidades no lucrativas que trabajan en temas de salud, algunas las ve uno trabajando con apoyo de pacientes terminales de diversas patologías, trabajan en temas de educación, trabajan en temas como los que vamos a mirar ahorita. Y el acceso a la comunidad es permitirle a cualquier persona que tenga acceso a los servicios, a las actividades que desarrolla la entidad en las mismas condiciones en que lo hace una persona que esté vinculada a la entidad. Y ese acceso implica, entre otras cosas, que haya que se publicite, se haga pública la actividad de la entidad, ¿sí? Que se haga una oferta abierta a esos servicios a la entidad, es decir, que no se les niegue el acceso. No quiere decir que tengan que prestar todo gratis, pero si tenemos una entidad no lucrativa que está trabajando en salud y que, por ejemplo, está cobrando la consulta externa a 5.000 pesos, pues todo el mundo paga lo mismo, ¿sí? Pero no habrá acceso a la comunidad cuando yo pongo una barrera o cuando digo a los que no son afiliados les cobro 50.000 pesos la consulta y a los dueños a los afiliados les cobramos a 5.000, porque entonces estamos restringiendo ese acceso a la comunidad. Entonces vamos a ver cuáles son las actividades en régimen tributario especial. Las famosas actividades meritorias, es decir, aquellas que el legislador ha considerado que por estar vinculadas directamente a los principios fundamentales, a los derechos fundamentales constitucionales, merecen ese tratamiento especial. En primer lugar, las actividades de educación, y entre esas actividades de educación está la educación inicial, que es la preescolar, la educación formal, la primaria, la secundaria, la educación para la media vocacional, la educación superior, que es la de las universidades, las instituciones de educación superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y otras actividades de promoción y expansión de cobertura y calidad de la educación. Por ejemplo, hay entidades como los operadores educativos, que pueden ser considerados también dentro del régimen tributario especial, siempre que esa actividad sea desarrollada por una entidad no lucrativa. Están también las actividades de la salud humana. Esas actividades de salud humana que están dentro del régimen tributario especial son aquellas actividades que tienen que ver con la promoción, prevención, atención, curación y rehabilitación de las diversas patologías. Estamos hablando de actividades de salud de la Ley 100 del 93, de 1993, y también apoyo al mejoramiento del sistema de salud. Hay entidades que no realizan propiamente una actividad de salud, pero sí de apoyo al sistema de salud. Actividades como, por ejemplo, hemos encontrado entidades no lucrativas que prestan el servicio, pues mediante convenios o contratos con las EPS, prestan servicio de alojamiento temporal para pacientes que vienen a tratamientos clínicos o a tratamientos quirúrgicos a Bogotá, pero que no son de acá, obviamente, y que no tienen dónde quedarse. Entonces, previo contrato con las EPS, prestan ese servicio. Esa actividad es una actividad complementaria de salud, de apoyo al mejoramiento del sistema de salud, y en ese sentido puede aspirar al régimen tributario especial. Están también las actividades culturales, y esas actividades culturales son aquellas que trabajan en la promoción y el desarrollo de las manifestaciones culturales. Las manifestaciones culturales son aquellas que están contenidas en la Ley Marco de la Cultura, la Ley 397 de 1997, y que tiene que ver con temas de artes plásticas, artes musicales, escénicas, folclore, artesanías, museos, historia, filosofía, antropología, arqueología, en fin. Adicional a las que están en la Ley 397, el Ministerio de Cultura, a petición de la entidad, si considera que su actividad es cultural, pero no es de las que está calificada previamente en la norma,
el Ministerio de Cultura puede calificar una actividad como cultural y en ese sentido ya la entidad no lucrativa quedaría con el requisito de la actividad meritoria para acceder al régimen tributario especial. También tenemos las actividades de ciencia, tecnología e innovación, en donde fundamentalmente un requisito que se exige allá es que esos programas de investigación en esas áreas de matemáticas, física, química, biología, economía, política, sociología, derecho, ciencias sociales, sean programas previamente aprobados por conciencias. Es decir, cuando estamos hablando de una entidad no lucrativa que desarrolla proyectos de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando que esa entidad tiene esos proyectos aprobados por conciencias. De lo contrario, pues seguramente podrá tener otra calificación u otra actividad meritoria, pero si no tiene esos programas aprobados por conciencias, pues no va a estar calificada dentro de las actividades meritorias. También tenemos como actividad meritoria las actividades de desarrollo social, y dentro de esas actividades de desarrollo social, nosotros vamos a encontrar actividades de protección y asistencia a la promoción de los derechos de poblaciones de especial protección constitucional. Vamos a tener temas de desarrollo de servicios públicos, lucha contra la corrupción, construcción de paz, apoyo a familias de escasos recursos, desarrollo y mejoramiento de parques y centros de diversión. Esas son las que la norma tributaria considera como actividades de desarrollo social para efectos de la calificación en el régimen especial. También tenemos actividades de protección del medio ambiente, que son aquellas que giran básicamente sobre la protección de los recursos naturales renovables, que son actividades de conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de esos recursos naturales renovables. También tenemos como actividad meritoria las actividades deportivas, y esas actividades deportivas son aquellas que están dadas hacia la promoción y el apoyo de las manifestaciones deportivas. Hay una ley que es la Ley 181 de 1995, que es la Ley Marco del Deporte. Dentro de esa Ley Marco del Deporte hay una serie de manifestaciones deportivas. Dentro de esa ley está el deporte aficionado, el deporte universitario, el deporte profesional. Son como 10 manifestaciones deportivas que están ahí. Todas esas pueden tener acceso al régimen tributario especial. También están las actividades preventivas y terapéuticas en materia de prevención al uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, y actividades que giran sobre la atención y el tratamiento a consumidores de estas sustancias psicoactivas, alcohol o tabaco. Están también las actividades de desarrollo empresarial como actividad meritoria. Esas actividades giran sobre las definiciones que están en la Ley 1014 del 2006 acerca de la promoción al desarrollo empresarial y el emprendimiento, construcción de redes empresariales. Esa es otra de las actividades meritorias para estar dentro del régimen tributario especial. Hay una actividad muy importante, muy en boga, muy en desarrollo en estos momentos, y son aquellas actividades que la norma refiere como la promoción y apoyo a los derechos humanos y a los objetivos globales definidos por la ONU. La ONU tiene una definición de 17 objetivos globales. Dentro de esos 17 objetivos globales están los que vemos, esos son los 17, los que ustedes están viendo ahí en la lámina. Y esos 17, cualquiera de las actividades que desarrollen las entidades dentro de su objeto social que tenga que ver con promoción y apoyo a estos objetivos globales de la ONU, son actividades que van a ser tenidas en cuenta como actividades meritorias. También tenemos como actividades meritorias las de promoción y mejoramiento de la administración de justicia, ¿sí? Esas trabajan sobre temas de acceso a la justicia, de brindarle a la comunidad acceso a la justicia. Esa es otra de las actividades meritorias para el régimen especial. Está también la de promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecutan acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias. Esta actividad de promoción de actividades meritorias es bien importante porque a través de ella se pueden desarrollar actividades que no estén contempladas como meritorias, pero siempre que sean llevadas
para la promoción y el desarrollo de las actividades meritorias, entonces esa entidad, asociación, corporación o fundación que está trabajando en darle apoyo a otras asociaciones, corporaciones y fundaciones que sí están dentro del régimen especial, también va a tener acceso al régimen especial de tributación. Y finalmente, la última son actividades de microcrédito en los términos de la Ley 590 del 2000, que es un sistema de financiamiento especial en donde las entidades tienen acceso a préstamos de hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pueden ser créditos de tipo rotativo, ¿sí? De tipo rotatorio, perdón, en donde se puede ir agotando y sacando nuevos créditos teniendo como techo 25 salarios mínimos legales. Estas actividades de microcrédito en este sentido, cuando está desarrollado por entidades no lucrativas, también pueden tener acceso al régimen tributario especial. Es muy importante que cuando se está constituyendo una entidad sin ánimo de lucro y se quiere que esa entidad sin ánimo de lucro tenga acceso al régimen tributario especial, es muy importante la precisión en la definición de la actividad meritoria. ¿Sí? Esa precisión debe girar sobre estas actividades que hemos visto y debe ser claro el desarrollo en ese sentido. La administración tributaria en ese proceso de calificación que hace con las entidades no lucrativas verifica, entre otras circunstancias, que la entidad que se postula esté realizando actividades dentro de este listado. Si la entidad ya está constituida, ustedes deben verificar que ese objeto social tenga una definición acerca de alguna de estas entidades, acerca de alguna de estas actividades, definidas por la norma. Uno puede pensar que puede fundar entidades sin ánimo de lucro para cualquier tipo de actividad. Eso es válido. No está prohibido, por ejemplo, que ustedes puedan constituir una corporación para montar una destilería. Pero eso es válido, la pueden hacer a través de una entidad no lucrativa. El tema es que como esa producción de alcohol no está dentro de las actividades meritorias, entonces no va a tener acceso al régimen tributario especial. Si queremos el acceso a ese régimen tributario especial, debemos definir que nuestra entidad va a trabajar sobre una de esas actividades meritorias. Ya constituida la entidad y la entidad que tiene, ya constituida la entidad y esa entidad tiene ya su definición legal de entidad sin ánimo de lucro, tiene la definición de su objeto social a partir de una actividad meritoria y tiene todos los demás elementos de las entidades no lucrativas, es decir, no va a distribuir excedentes, lo define así en sus estatutos, no va a enriquecer a sus constituyentes, así está definido en los estatutos, no va a devolver los aportes ni siquiera al momento de la liquidación porque ya lo definían los estatutos, entonces debe dar el siguiente paso, que es pedirle a la administración tributaria que lo incluya dentro de ese régimen especial. Ya eso que ya se constituyó, ya fue a Cámara de Comercio o fue a la entidad correspondiente, en donde le tocaba pedir la inscripción como entidad sin ánimo de lucro, la inscripción legal, y después de eso, cuando en la creación, en el primer registro tributario que obtiene, va a aparecer dentro del régimen ordinario, es decir, va a tributar como cualquier sociedad anónima. Entonces debe acercarse, después de eso, a la administración tributaria a pedir que lo incluyan dentro del régimen especial. O si la entidad ya está constituida, debe acudir cada año ante la administración tributaria a pedirle a la administración que por ese año lo considere dentro del régimen tributario especial. Esa postulación hay que hacerla todos los años y la calificación que le da la administración tributaria rige para ese año grabado. En este momento, hasta el 30 de junio de este año, tenemos posibilidad para hacer el proceso del régimen tributario especial y la aceptación que nos dé la administración tributaria, pues implicará que para este año grabable 2020 vamos a pertenecer al régimen tributario especial. Entonces se va a la administración tributaria a hacer el proceso del registro web. El proceso del registro web tiene dos manifestaciones. Es decir, se hace o bien para que la entidad sea calificada dentro del régimen especial, y ese proceso se hace una sola vez,
y es el que se hace cuando la entidad se constituye, cuando la entidad se crea y va por primera vez a la administración tributaria, o se hace después si la entidad ha renunciado al régimen especial y quiere regresar, o ha sido excluida del régimen especial y quiere regresar. En algunas ocasiones la exclusión implica que no puede volver al régimen especial, en otras la exclusión implica que puede volver al año grabable siguiente. Ese es el proceso de calificación para las nuevas, básicamente para las nuevas y para las que han sido excluidas. Después de que está ahí en el proceso y es calificada, es aceptada en el régimen especial, debe acudir cada año a la administración tributaria a un proceso de actualización. Entonces se postula cada año y actualizar quiere decir que le pide a la administración tributaria a través de este proceso que por este año me considere en el régimen especial. En el proceso que vamos a hacer en este año, si sale afirmativo, somos del régimen especial en el año 2020 y después en el año 2021 volveremos a hacer el proceso para que nos admitan en el 2021 y lo mismo en el 2022 y así sucesivamente. Ese se llama proceso de actualización. Entonces vamos a ver muy rápidamente en qué consisten los procesos de calificación y de actualización, cuál es la información que nosotros debemos entregar. En primer lugar, pues identificamos la sociedad, la entidad, con nombre, con número de identificación, con domicilio, en dónde está ubicado. Definimos cuál es nuestra actividad meritoria, eso va plasmado en el proceso de calificación y en el proceso de actualización. Definimos el monto y la reinversión del excedente, del beneficio neto o excedente. El monto y la reinversión, eso ocurre únicamente en los procesos de actualización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer el proceso de actualización para el año 2020, entonces le decimos a la administración tributaria que el excedente que obtuvimos en el año 2019, ¿cómo lo vamos a reinvertir? ¿Sí? Va a haber unas condiciones especiales para esa reinversión, pero eso se lo manifestamos en este proceso. También le vamos a manifestar en este proceso, en procesos de actualización, el monto y el monto y el destino de unas asignaciones permanentes realizadas en años anteriores y los plazos adicionales que haya tenido. La reinversión de los excedentes, como lo veíamos, es una condición, un requisito sine qua non de la norma para mantenerse en el régimen especial. Los excedentes que obtenemos cada año, y fíjense que estamos hablando de excedentes, es decir, que estas entidades pueden y deben generar excedentes y es absolutamente válido que generen utilidades, que aquí se llaman excedentes, en su operación anual. Entonces le van a manifestar a la administración tributaria de los años anteriores cómo va ese proceso de reinversión de excedentes a través de un sistema que se llama asignación permanente y qué plazos adicionales han decretado para eso. La administración tributaria vigila los procesos de reinversión de excedentes. El proceso de asignaciones permanentes es una forma de reinvertir los excedentes y otra forma de reinvertirlo es a través de actividades del objeto social, de las actividades meritorias. Tiene que dar el nombre y la identificación de las personas que están en cargos gerenciales, directivos o de control. ¿Quiénes son las personas que están en cargos gerenciales, directivos o de control? Son aquellos que tienen el mayor rango dentro de la estructura y fundamentalmente aquellos cargos que tienen la capacidad de tomar decisiones directa e indirectamente sobre el desarrollo del objeto social y las actividades meritorias. Es decir, cuando la norma le pide al postulante al régimen especial que defina y le identifique las personas que ocupan los cargos gerenciales, directivos o de control, no le nombra cargos, porque pues no los puede nombrar, no puede entrar la norma en esa particularidad de los nombres de los cargos en las entidades. Simplemente le dice, mire, yo norma tributaria entiendo que son cargos gerenciales, directivos o de control, aquellos que tienen la facultad de tomar decisiones sobre el desarrollo social y las actividades meritorias. Entonces, en la entidad tendremos que hacer el listado, claro, el representante legal, pues obviamente siempre tiene esa facultad, pero seguramente hay otros cargos, hay otras personas, otros cargos que también tienen esa facultad. Entonces, esos tendrán que entrar a ser revelados a la administración tributaria en ese numeral. También tienen que identificar de esos cargos, decir quiénes son las personas que están ahí. En el proceso de calificación va a reportar quiénes están desempeñando esos cargos
Y luego en los procesos de actualización solo los va a informar cuando haya cambios. Es decir, en el proceso de calificación decimos la junta o el consejo directivo son tales personas, ellos tienen esa facultad, el representante legal es tal, el director del área de servicios de salud en una entidad de salud seguramente tendrá esta capacidad, los definen, los identifican y los reportan. Luego, cada año solo reportan los cambios y al año siguiente el consejo directivo, la junta directiva son las mismas personas y el representante legal el mismo, pues no habrá que reportarlos. Si hay cambios parciales o totales, reportamos esos cambios que ha habido. También se va a identificar el monto de los pagos salariales que se haya hecho a los directivos, a esos que se han reportado. Dice la norma sin discriminar los pagos individuales. Los pagos individuales son objeto de un control que de pronto los vemos más adelante, pero debe identificar el total de los pagos salariales que se le han hecho a esos cargos directivos. Debe identificar también el nombre, debe dar el nombre y la identificación de los fundadores de la entidad. Lo hace en el proceso de calificación, curiosamente la norma dice, en los procesos de actualización solo reporta el nombre de los fundadores cuando haya cambios en ellos. Va también a identificar el monto del patrimonio a 31 de diciembre del año anterior. Si estamos en proceso de calificación, si la acabamos de crear y lo que estamos solicitando es la calificación en el régimen especial, entonces vamos a darle el monto del patrimonio al momento de la constitución. Si estamos pidiendo la calificación en el mismo año en que se constituye, yo la constituí en el 2020, pido la calificación en el 2020, aquí doy el monto del patrimonio al momento de la constitución y en la actualización se identifica el patrimonio al año inmediatamente anterior, en nuestro caso a 31 de diciembre del 2019. Debe identificar las donaciones recibidas con la destinación y el plazo proyectado para su ejecución. Eso lo hará en el proceso de actualización, en el de calificación no, porque pues la entidad está recién constituida inicialmente. Además, está dentro del régimen ordinario. La norma pedía que se identificara al donante, pero una sentencia de la Corte Constitucional de enero de este año impide eso y dice que no es constitucional. Declaró inexequible esa parte en donde hay que identificar al donante, entonces en el registro B simplemente vamos a decir cuál fue el monto de las donaciones y en qué se han utilizado. En el caso de donaciones colectivas, pues simplemente da el monto de la donación recibida en eventos colectivos con la fecha y la destinación. Va a entregar un informe anual de resultados. Esto se usa en el proceso de actualización, en el de calificación no se reporta. Y ese informe anual de resultados lleva los ingresos, detalle de ingresos, proyectos, las ejecuciones que ha hecho y tiene un punto muy importante, un punto clave fundamental, y es que debe presentar los aportes y las metas logradas en beneficio de la comunidad. Es decir, su entidad, ¿qué está haciendo específicamente por la comunidad? ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Qué metas consiguió? ¿Qué logros tuvo? ¿Cómo llegó su entidad a la comunidad? Porque acordémonos que la actividad meritoria está construida sobre la base de la protección de los derechos fundamentales. Entonces la norma tributaria le está diciendo a la entidad, dígame o dígale a la administración tributaria cuáles fueron esos aportes y esas metas que logró en beneficio de la comunidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues importante que en sus entidades tengan sistemas de medición, o sea, indicadores en donde eso se pueda mostrar y le puedan decir qué comunidad beneficiaron, cómo la beneficiaron, cuál fue el impacto, cuántas personas, y que eso lo puedan mostrar de una manera clara. También se van a entregar los estados financieros si es en proceso de calificación, van a entregar los estados financieros de constitución si la calificación se pide en el mismo año, si no los de diciembre 31, y si es actualización, pues va a entregar los estados financieros a diciembre 31 del año anterior, para el caso de este año, a diciembre 31 del 2019. Va a entregar también una certificación que la norma dice que está suscrita por el representante legal y el revisor fiscal, acompañada de la declaración de renta en donde evidencia el cumplimiento de requisitos. Aquí de pronto hay un conflicto entre lo que dice la ley, que dice que la suscriben el representante legal y el revisor fiscal, y lo que dijo la norma reglamentaria y lo que dice el instructivo de la administración tributaria, que dice que la firman el representante legal o el revisor fiscal. Sí, generalmente se están enviando firmadas por el representante legal en razón a esa inconsistencia que hay ahí en la norma y a que la administración tributaria en
El instructivo dice que la firma el representante legal o el revisor fiscal y que es pues una certificación de que ha cumplido con todos los requisitos. No apliquen la calificación cuando el proceso se hace en el mismo año en que se constituye, pero sí apliquen la actualización. Entonces debe ir firmada por ellos y deben dejar constancia de que se han cumplido con todos los requisitos del régimen tributario especial y todos son todos los que se refieren al objeto social, al interés general, al acceso a la comunidad, a la reinversión de excedentes y así sucesivamente. Adicionalmente, va a informar si la entidad tiene o manejó, administró recursos no reembolsables de cooperación internacional. Entonces debe dar el reporte de esos recursos no reembolsables que recibió y cómo los ejecutó. Estos recursos pues son aquellos que se reciben de agencias de cooperación internacional o de gobiernos extranjeros. Generalmente tienen una calificación a partir que entrega la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la APC. No es que la APC propiamente califica el recurso como tal, sino que le dice a la entidad que ha recibido el recurso cuál es la entidad gubernamental que le va a calificar ese recurso, porque esos recursos tienen una serie de beneficios en el manejo tributario. Adicionalmente, para ciertas entidades no lucrativas existe la obligación de entregar lo que la norma denomina la memoria económica de gestión. ¿Y qué es la memoria económica de gestión? Es un documento en donde le va a entregar una serie de información y los que están obligados a entregar esa memoria económica de gestión son las entidades del régimen especial cuyos ingresos brutos fiscales, no contables, fiscales, han excedido los 160.000 VT del año anterior. Es decir, lo van a entregar este año en el proceso de actualización, no se hace en proceso de calificación, obviamente. En el proceso de actualización lo van a entregar aquellas entidades que durante el año 2019 tuvieron ingresos fiscales superiores a 5.483.200.000 pesos, debe ir suscrito por representante legal y revisor fiscal o contador, y debe contener detalles de las donaciones que efectuaron, si hicieron donaciones, claro, pues aparte de la identificación de la entidad, de subvenciones recibidas, de las fuentes de ingresos, si los ingresos son por donaciones o son por desarrollo de la actividad meritoria, de la destinación de los excedentes, de cómo se van a liquidar y de que han actualizado la plataforma de transparencia. Vamos a hablar muy rápidamente de la permanencia en el régimen especial. Yo quiero dejarles un par de elementos de eso. Hay unos sistemas de control para la permanencia en el régimen especial. Control, pues obviamente ejercido por la Administración Tributaria. El uno es que las erogaciones realizadas de cualquier forma para remunerar cargos directivos y gerenciales no pueden exceder el 30% del valor del presupuesto de costos y gastos de la entidad. Fíjense que allá en el registro web dicen cuál fue el monto del pago salarial a los directivos. Aquí un sistema de control es todo lo que se le pague a esos directivos de cualquier forma, es decir, vía sueldos, vía honorarios, vía servicios. No puede exceder el 30% del gasto anual. ¿Qué pasa si excede el 30%? Dos consecuencias. Primero, el exceso del 30% no es deducible del impuesto sobre la renta y segundo, es una causal para que la Administración Tributaria lo excluya del régimen especial. También hay un control sobre un tema que la norma llama distribución indirecta de excedentes por adquisición de bienes y servicios a vinculados. A uno le preguntan que si está prohibido que se realicen transacciones entre la operación y los constituyentes, transacciones como por ejemplo el arrendamiento de la sede física, como por ejemplo el pago de honorarios de servicios, y eso no está prohibido. La norma tributaria lo permite siempre que esas transacciones se realicen dentro del precio comercial promedio. El precio comercial promedio lo puede verificar la Administración Tributaria, pues tiene en primera instancia, ella tiene la carga de la prueba, verifica ese precio comercial, es decir, que las transacciones se ajusten a los precios comerciales. Se le puede alquilar mi casa, se la puedo alquilar a la corporación que yo formé, sí, se la puedo alquilar, le puedo cobrar arrendamiento, claro, es lícito cobrarle arrendamiento. Lo que me pide la norma tributaria es que ese arrendamiento está dentro del precio comercial promedio. Si en la zona el precio comercial promedio del arrendamiento de esa casa para uso comercial es 3 millones de pesos y yo se la vendí a mi corporación en 15 millones de pesos, pues básicamente lo que estoy haciendo es un proceso de distribución de excedentes, dice la norma, y entonces pues, se puede obtener como consecuencia la exclusión del régimen tributario especial.
También la norma considera unas condiciones de abuso del régimen tributario especial, que son condiciones que surgen cuando se hacen una serie de actividades que están orientadas por ánimo defraudatorio, en donde se puede establecer que hay abuso de formas jurídicas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las entidades no pueden ser creadas para hacer el paraguas de unas operaciones que se estén realizando con un ánimo diferente al ánimo que debe existir en interés general y en acceso a la comunidad en la entidad. Cuando estas cosas ocurren por ánimo defraudatorio, hay lugar a la exclusión del régimen tributario especial, que va a ser exclusión que va a hacer la administración tributaria, y esas exclusiones van a implicar, obviamente, o van a surgir cuando se realicen este tipo de actividades o cuando no se cumpla con los requisitos generales de las actividades meritorias, o cuando los integrantes de las juntas directivas o los que detentan cargos gerenciales, directivos, de administración cometen delitos contra el patrimonio público, contra la administración pública, o conductas que conlleven a la cancelación a la declaratoria de caducidad de contratos administrativos. En esas circunstancias se va a excluir a la entidad del régimen tributario especial. Vamos a ver de una manera muy rápida el régimen de no contribuyentes. El régimen de no contribuyentes es un régimen especial en el impuesto sobre la renta. Lo que quiere decir el régimen de no contribuyentes es que las operaciones de esas entidades no pertenecen al mundo del impuesto sobre la renta, y vamos a encontrar que en el régimen de no contribuyentes hay dos manifestaciones o dos calificaciones. Uno, hay unos no contribuyentes que son no declarantes. Ellos no presentan ningún tipo de declaración, ni declaración de renta, ni nada, no son declarantes. Son básicamente las divisiones del Estado y algunas otras entidades, como las que estamos viendo en la lámina: corporaciones autónomas, defensa civil, acción comunal, propiedad horizontal. Y hay otros no contribuyentes que sí son declarantes, pero ellos no presentan una declaración de renta en razón a su calificación de no contribuyentes, sino que presentan una declaración que se llama de ingresos y patrimonio. Se presenta también dentro del mismo formulario de la declaración de renta, pero se llama de ingresos y patrimonio. Y ya para cerrar, vamos a ver unas afectaciones que ha habido en normas de emergencia económica para las entidades de régimen especial, en esta emergencia económica por coronavirus, en donde a partir de las facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo puede decretar medidas de carácter tributario que van a regir hasta el año siguiente, o pues hasta el alcance que le dé el gobierno nacional. Una de esas actividades, una de esas afectaciones que han tenido estas entidades es una exención transitoria del gravamen a los movimientos financieros para estas entidades, que va a durar por el tiempo que duren las causas que motivaron la emergencia, la declaratoria de la emergencia económica. Esas causas son de salud pública y de aspectos económicos. La condición o el alcance de la medida pues queda sujeta a cuando se declare que desaparecieron las causas, porque no está sujeta a la causa de la emergencia sanitaria ni de la emergencia económica. ¿Sí? Y eso quiere decir que va a haber dos cuentas bancarias destinadas a operaciones que van a conjurar las causas que dieron lugar, se van a declarar como exentas del gravamen a los movimientos financieros. Es muy importante tener en cuenta que no es que haya exención del gravamen a los movimientos financieros, del famoso 4 por mil, para todas las entidades no lucrativas, no. Es para las entidades no lucrativas, sí, en la medida en que esas cuentas estén destinadas a realizar transacciones para conjurar las causas que dieron lugar a la emergencia, a la declaratoria del estado de emergencia económica. Es decir, que sean transacciones que están destinadas a conjurar situaciones de salud pública y de aspectos económicos que originaron esa declaratoria de la emergencia económica. La segunda emergencia económica se acabó la semana pasada, ¿sí? Pero seguramente no han desaparecido las causas porque estamos en emergencia sanitaria. Entonces, no es para todas las entidades, es para las entidades sin ánimo de lucro únicamente cuando realizan ese tipo de actividades. Otra situación que derivó de la emergencia económica es la ampliación del plazo para el registro web, es decir, para postularse a la calificación dentro del régimen tributario especial,
En la norma reglamentaria dictada el año pasado en diciembre, ese plazo iba hasta el 31 de marzo, tenía una sola terminación para todo el mundo, no estaba sujeta a la terminación del número de identificación tributario. Para este año estaba para el 31 de marzo, pero con ocasión de la emergencia económica, ese plazo se aplazó hasta el 30 de junio. El plazo para el registro web y para la entrega de la memoria económica de gestión es independiente del último dígito del NIT. Es importante, fundamental hacer el registro web si queremos mantenernos dentro del régimen tributario especial. El plazo está hasta el 30 de junio y en consecuencia hasta el 29 de junio tienen plazo las asambleas, los máximos organismos de cada entidad sin ánimo de lucro para aprobar la destinación de excedentes. Es muy importante tener en cuenta esto. Hay que considerar que la norma tributaria dice que la no realización del registro web implica la renuncia al régimen tributario especial y eso no requiere ninguna manifestación adicional de la administración tributaria, porque el contribuyente que no haga el registro web simplemente está renunciando al régimen especial, no tiene que esperar que la administración tributaria le envíe una resolución. Usted renunció al régimen especial y empieza a comportarse como del régimen ordinario. Eso es importante. Me gusta hacer la precisión aquí también de que el proceso del registro web no puede hacerse de manera extemporánea. Esto no es como una declaración tributaria que si se presenta extemporáneo se paga la sanción y listo. Aquí no. Este registro no es susceptible de ser presentado de manera extemporánea y no es susceptible de ser corregido. Si de hecho el registro web, la administración decide de todas maneras, por cualquier circunstancia, excluirlo del registro web, del régimen especial, puede interponer un recurso, pero el recurso no es para subsanar lo que no presentó en el registro web. Si la entidad no entrega los documentos que debe entregar, no diligencia el registro web con el lleno de los requisitos, sí, va a quedar por fuera y eso no lo puede subsanar por vía del recurso, porque el recurso no está hecho para enviar documentos que debe enviar dentro del registro web. Deben tener mucho cuidado con ese proceso del registro web, tener sus listas de chequeo y todo, porque si el proceso se hace incompleto o no se hace hasta esa fecha límite de plazo, entonces la entidad lo que está haciendo es renunciando al régimen especial. Y finalmente vamos a ver que con ocasión de esta emergencia económica, hay una serie de donaciones de elementos, que son elementos como bienes de consumo humano, vestuario, elementos de aseo, que durante el tiempo que duren las causas que motivaron la declaratoria de la emergencia económica y social, como en la primera condición que vimos del gravamen a los movimientos financieros, las donaciones de estos elementos no se consideran ventas para efectos del impuesto sobre las ventas. Y claro, eso tiene una consecuencia importante en materia tributaria, y es que al donar estos elementos no se causa el IVA, no se causa el impuesto sobre las ventas. Cuando nosotros donamos elementos que son gravados con el impuesto sobre las ventas, el donante dona el elemento, pero le paga el impuesto sobre las ventas al Estado porque él no puede donar el impuesto en la medida en que ese impuesto le corresponde al Estado y no es del donante. Lo que dijo este decreto de emergencia económica es que para efectos de la donación de estos elementos durante esta época, se van a considerar que esa donación no se va a considerar una venta, es decir, se van a poder donar sin incurrir en el pago del IVA al Estado por parte del donante. Bueno, esto así muy rápidamente era lo que les teníamos para hoy, digamos, para precisar, para hacer énfasis en dos aspectos clave que le han costado a muchas entidades la exclusión del régimen especial. La administración tributaria está vigilando con mucho cuidado que la actividad del objeto social que describe el contribuyente que se postula para calificación o para actualización del régimen especial sea una actividad meritoria. Hemos visto en la vida práctica entidades que son excluidas del régimen porque su actividad no corresponde a una actividad meritoria. Seguramente sí, pero no está bien definida. Entonces hay que tener cuidado en esa precisión y también en hacer el proceso del registro web, porque la administración tributaria está muy pendiente de ese proceso. Si el proceso no se hace, la consecuencia es que se está renunciando al régimen especial. Y resulta que hay muchas entidades que no lo hacen o lo hacen incompleto, que yo después mando los documentos, eso no se puede hacer en el registro web, ¿sí? Y están ocurriendo cosas
muy complejas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2019, de más o menos de 70.000 entidades que estaban dentro del régimen especial, quedaron por fuera, más o menos la mitad quedó por fuera del régimen especial con ocasión del proceso del registro web. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron incompleto? Porque el registro web se hace completo o no se hace. La consecuencia de hacerlo incompleto es simplemente que no se hizo, que se está renunciando. Insisto, no es susceptible de ser corregido. Muy importante que en sus entidades tengan mucho cuidado con este proceso y por favor revisen muy bien el objeto social de la entidad, verifiquen que cumple con una de las definiciones de actividades meritorias. Yo he visto por acá que han hecho una serie de preguntas por el chat, entonces Karen, Paola, si claro que sí. podemos coordinar eso, con mucho gusto. Sí, señor. Las atiendo. Muchas gracias. Dime, Nos Karen. pregunta Yolanda Monguí. Buen día. ¿Qué sucede si por el COVID-19 no se ejecuta en el año 2020 la destinación del beneficio neto de 2019, que se tomó la decisión en asamblea de ejecutar en un año en actividad meritoria? Mire, ese es el tema tal vez de mayor sensibilidad en este momento, porque muchísimas están pasando por esa situación. ¿Y cuál es el hecho? De que en confinamiento, pues no se pueden desarrollar actividades, no hay ingresos, entonces no hay recursos para el sostenimiento y muchas entidades ven la necesidad de apelar a los recursos de los excedentes para sufragar el gasto de administración en la medida en que ahorita no hay ingresos. ¿Sí? Y no hay cómo desarrollar la actividad. Entonces, unas tienen problemas porque los recursos los deben es dirigir al gasto de administración porque no hay recursos. Otras tienen problemas porque aprobaron reinvertir los recursos en actividades que no pueden desarrollar motivo del confinamiento, porque tienen que salir, desplazarse, viajar a sectores del país en donde están haciendo su labor, pero resulta que en confinamiento nada de eso se puede hacer y entonces muy posiblemente no se desarrollen los programas. Yo pienso que el gobierno nacional está en deuda con estas entidades, ¿sí? Porque requerían también una legislación de emergencia en donde o bien se les permitiera reinvertir por este año de manera especial en gastos de administración, o bien se extiendan los plazos para desarrollar los programas a más de 5 años, que se extiendan a 10 o a 12 años, en la medida en que el confinamiento genera obstáculos al desarrollo del programa. ¿Qué se puede hacer para superar eso? Es una situación muy compleja. Se pueden tomar decisiones para ampliar los plazos de los programas, sí, se pueden tomar decisiones para ampliar los plazos para ejecutar una asignación permanente, sí, pero hay que tener en cuenta que pueden hacerlo a través de aprobaciones del máximo organismo de la entidad y siempre que sea dentro de este mismo año. Eso sí es clave. Tiene que ser dentro de este mismo año, no pueden esperar a la asamblea del 2021 y en el 2021 tomar esas decisiones respecto del excedente que tuvieron que reinvertir, porque es que la consecuencia de no reinvertir el excedente es una consecuencia gravosa en primera instancia, y gravosa es que si no se reinvierte el excedente, ese excedente no reinvertido tributa al 20%. Y segundo, tiene una consecuencia que puede ser bastante compleja en la medida en que no reinvertir el excedente es incumplir una condición que le puso la norma tributaria al régimen especial, y por incumplir esa condición, obviamente se expone a quedar por fuera del régimen tributario especial. Listo, entonces acá hay otra pregunta de Marta Aguilera. ¿Qué diferencia hay entre convenios de cooperación internacional y donaciones de entidades internacionales? La donación generalmente se hace para que la entidad desarrolle un programa o específico o un programa o simplemente para que tenga para sus recursos. En los convenios de cooperación se suscribe el convenio y se dice que es para desarrollar este programa bajo esta modalidad, bajo estas condiciones. La diferencia también es que cuando el recurso es de convenio de cooperación internacional, es un recurso que permite la realización de actividades exentas de impuestos. Entonces, cuando la entidad usa recursos del convenio de cooperación, las compras que haga previa manifestación al proveedor son compras que son consideradas exentas del impuesto sobre las ventas. Entonces, tienen que tener ese trámite especial. Es diferente en el tema de las donaciones, simplemente le darán el recurso y entonces lo va a utilizar como tal. Y ese recurso, por no provenir de cooperación, no va a tener ese tratamiento específico en materia tributaria. Hay una consecuencia
en la tributación cuando el recurso es de cooperación internacional, pero claro, el recurso de cooperación también va a tener que cumplir con unos requisitos formales para que pueda disfrutar plenamente del beneficio que le da la norma tributaria. Listo. Claudia Mejía nos pregunta, Claudia Milena Sarmiento nos pregunta, en el caso de que no hemos podido hacer la asamblea, ¿cómo hacemos para la aprobación de los excedentes? Hay plazo hasta el 29 de junio para que la asamblea apruebe los excedentes. ¿Qué pasa si la asamblea se realiza después del 29 de junio con la legislación que tenemos ahorita? No es posible que salga un decreto, que se decrete una nueva emergencia económica y un decreto nos cambie las condiciones. Pero con la reglamentación que tenemos ahorita, en donde el plazo en este momento sigue siendo hasta el 30 de junio, si la asamblea se hace después del 30 de junio, la consecuencia es que el excedente es grabado. ¿Sí? El excedente es grabado y va a tributar al 20%. Entonces se debe hacer antes del 30 de junio, es decir, hasta el 29 a más tardar. Como estamos en confinamiento y como hay restricciones para la realización de eventos grandes, si la entidad no puede hacerlo de manera presencial, pues puede hacerlo de manera virtual, ¿no? El tema de las asambleas virtuales está permitido, la toma de decisiones en la asamblea virtual está permitida, entonces pueden hacerlo de una manera virtual, pero es importantísimo que lo hagan antes del 30 de junio, porque si no van a tributar, se va a considerar que su excedente es grabado y será grabado al 20%. Así después aprueben el programa de reinversión, eso es complejo porque hay un requisito formal de la norma tributaria para que lo hagan antes del registro web, porque fíjense que dentro del proceso del registro web, una de las cosas que tienen que informar es de cuánto fue el excedente del año anterior y cómo lo van a reinvertir. Y esa aprobación es única y exclusivamente de la máxima entidad dentro de la organización, que será la asamblea o como se llama. Sí. Ana María Uribe Duque nos pregunta si ya se presentó el registro web, ¿se pueden hacer correcciones antes del 30 de junio? Sí, en teoría sí las puede hacer antes del 30 de junio. Puede hacer todo, no después del 30, que es el plazo límite. Puede subsanar algo antes del 30 de junio. Si lo hace después del 30 de junio, pues simplemente quiere decir que el registro que hizo fue incompleto y que la consecuencia va a ser salir del régimen tributario especial, pero hay que aprovechar el tiempo que queda si hubo alguna inconsistencia en el proceso o algo que deban enviar, ¿sí?, dentro de ese trámite. María Dilma Ruiz Velázquez nos pregunta, no nos calificaron, pero la respuesta de NP no llegó nunca a la dirección donde la enviaron y luego por petición solicitada nos informaron de la no calificación, así que no logramos tener plazo a derecho de reposición. Complejo, habría que ver qué pasó en el proceso. Porque si fue porque, por ejemplo, el registro web del año, asumo que estamos hablando del proceso del 2019, porque si fue que el proceso no se hizo oportunamente dentro de los plazos que dio la norma, ¿sí? Y para el año pasado sí había vencimientos de acuerdo con el último dígito del NIT, si lo hizo lo que se llamaría por fuera de fecha, lo que se llamaría extemporáneamente, este proceso no puede ser hecho de manera extemporánea porque no admite ninguna extemporaneidad. Sí, uno puede transmitir el 1 de julio o el 5 de julio, pero simplemente ya no cumplió con el requisito en el proceso de actualización. Entonces, habría que ver qué fue lo que ocurrió, porque he visto casos en donde inicialmente le dicen a uno lo mismo, mire, es que la administración no me dijo nada y de pronto yo aparecí, y cuando vamos a ver es que no hicieron el registro web, no lo hicieron de manera completa. Y entonces la administración tributaria ahí no tiene nada que hacer, porque la norma lo que dice es que si la entidad no hace el registro web, está renunciando al régimen especial. Sí, entonces habría que ver qué fue lo que pasó, por qué le excluyó, qué pasó con la notificación, que no se le enviaron, sería que cambió de dirección y no había actualizado el RUT, porque si eso ocurre no es responsabilidad de la administración tributaria, la actualización del RUT es una responsabilidad del contribuyente. Entonces, inicialmente pues les tocaría que revisaran muy bien qué fue lo que ocurrió y por qué se dio eso, pero una pista es revisar el proceso del registro web. Si efectivamente cumplieron con todos los requisitos en ese proceso del registro web. Y si no, pues revisar el caso, que ustedes lo miren, a ver qué fue lo que ocurrió con la notificación y eso. Vale, Leandra López nos pregunta, si una fundación se crea en marzo, año 2020, y de marzo a junio los directivos sacan documentos necesarios para funcionar, y en julio contratan personal como contadores y demás, y ya ha pasado la fecha de registro web, ¿no puedo inscribir en el ETS o por ser nueva se puede hacer? Claro, en el proceso de calificación sí lo hacen en cualquier momento.
lo puede hacer dentro del año. El plazo del 30 de junio es el plazo en el proceso de actualización, pero no en el de calificación, porque evidentemente si la entidad lo hace, la entidad se constituye este año, va a ser el proceso de calificación cuando considere que tiene todo listo, porque no es constituirla y salir en carrera, tiene que hacer todo el alistamiento de la información, de la documentación que va a enviar. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Que mientras no haga ese proceso está en régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Ahora, la calificación que se da es para todo el año gravable. Si inicia el proceso web en agosto y en noviembre le sale la calificación, quiere decir que para el 2020 es del régimen tributario especial, ¿sí? Pero evidentemente el plazo del 30 de junio es para el proceso de actualización. El de calificación pues lo hará la entidad cuando tenga su documentación lista. María del Pilar Guerrero, entiendo que el decreto de emergencia fue ampliado hasta el 31 de agosto. Esto da a entender que máximo dará a realizar la asamblea hasta septiembre. No. Sí, eso es válido, pero no válido para el tema del registro web. ¿Sí? El tema es este. Las asambleas se pueden hacer, por norma de emergencia económica, lo que dijo la norma fue, las asambleas se pueden hacer de manera ordinaria dentro del mes siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria. Cuando eso se dijo, la emergencia sanitaria terminaba el 30 de mayo. Como la emergencia sanitaria se prorrogó hasta el 31 de agosto y no se ha dicho nada en contra respecto de las asambleas de manera ordinaria se pueden hacer durante el mes de septiembre, porque el plazo está amarrado a la emergencia sanitaria. En la medida en que la emergencia sanitaria se corre, el plazo se ha corrido porque no han dicho nada diferente. Pero otra cosa es el registro web. El registro web hay que hacerlo hasta el 30 de junio y en consecuencia la decisión para reinvertir el excedente que se debe hacer antes del registro web, esa decisión hay que tomarla máximo a más tardar el 29 de junio. No importa que haya un plazo adicional para la asamblea. ¿Qué pueden hacer? ¿Reunirse únicamente para aprobar la reinversión y dejar el resto de la asamblea para después? Sí, es probable. Se podría hacer eso, pero si se va a hacer la asamblea para eso, pues lo usual es que hagan todo de una vez, ¿no? Entre otras cosas porque el excedente que se va a reinvertir, que es el excedente fiscal, pues debe aprobarlo la asamblea y debe aprobar cómo va a ser ese proceso de reinversión. Pero evidentemente mientras el tema no nos cambie la fecha del registro web, la fecha de la toma de decisión sobre la reinversión del excedente también estará girando hacia el 29 de junio. Lili Esperanza Rodríguez, los bancos nos rechazan por ESAL. ¿Cómo enfrentar la emergencia económica? Somos una fundación que por norma se convirtió en IPS. El Estado nos exige cumplir procesos, pero nos abandonó en la crisis de la pandemia. Aquí abandonaron a casi todo el mundo en la crisis de la pandemia. El tema de los bancos ha sido recurrente. Los bancos evidentemente tienen prevenciones contra las entidades no lucrativas y pues en esta época se han acentuado esas prevenciones. Entonces, el tema pues es básicamente del banco. Sí, muy complejo y los bancos, el sistema financiero siguen deuda con el país en esta crisis. Han sido demasiados los obstáculos para acceder, por ejemplo, a créditos con líneas especiales. Han sido demasiados los obstáculos para eso. La cosa no es tan sencilla como se dice en los medios de que sí hay recursos y ha habido créditos, pero no ha sido un tema fácil. Evidentemente, bueno. Es complejo, ¿no? Doctor Juan Guillermo, 3 últimas preguntas porque nos cierran la sala. Tulia Martínez nos dice, pregunto si las entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y hacen correcciones al formulario de ingresos y patrimonio generan sanción mínima dichas correcciones. Inicialmente no genera ninguna sanción, ¿no? Porque no hay una base sobre la cual determinar la sanción. Si están sujetos a régimen sancionatorio si no presentan la declaración, si no cumplen con suministro de información, pero inicialmente al no haber una modificación en la base no debe haber una sanción. Sí. Ok. Edgar Torres, Rocío Camargo, ¿es obligatorio que la ESAL tenga el sistema de seguridad y salud en el trabajo aunque no tenga empleados? Creería que sí, pero bueno, ahí el tema sí no es tributario, pero creería que sí, porque yo creo que pero no puedo decirle nada, creería que sí, pero ahí sí me sacaron del tema. Y por último, Rubí Esperanza Díaz Granados. Somos una fundación que pertenece a un club. Por estatutos de la asamblea de la fundación se debe realizar un mes después que la realice el club. La asamblea son todos los socios del club que aprueban la apropiación del excedente. Antes del 29 es imposible que se pueda hacer.
Ahí sí, paila. No, difícil porque debe hacerlo antes del 30. Realmente hay muchos sistemas. Con la virtualidad, pues todo esto se ha desarrollado. Fíjese que en esta reunión tenemos bastantes personas y se han hecho reuniones más grandes por este sistema virtual y evidentemente estas plataformas soportan reuniones mucho más grandes. Entonces, en este momento, con lo que hay en la norma, hay que tomar la decisión antes del 30 y si no, los excedentes van a ser grabados. ¿Sí? Ese requisito formal es bastante vigilado. Hemos visto casos de imposición de gravamen porque a pesar de que se haga la reinversión, sí, como no se tomó la decisión antes, la norma establece la sanción por no tomar la decisión oportunamente. Entre otras cosas, me da pie para aclararles ya al cierre que el hecho de que no se puedan reunir antes del 30 de junio no quiere decir que no estén obligados a reinvertir, porque si no se reúnen antes del 30 de junio, la consecuencia es que van a tributar, pero no se pueden echar a la pena de que como vamos a tributar no reinvertimos, porque acuérdense que la reinversión del excedente es condición clave para mantenerse en el régimen especial. Entonces, así no lo aprueben antes, deben hacer la reinversión, porque ya no van a evitar la tributación de esa renta porque no cumplieron. Evidentemente van a tributar y la administración tributaria les va a recordar que la norma exige que se pronuncien antes de presentar el registro web, porque tienen que definirlo en el registro web. Entonces, digamos, la consecuencia respecto del impuesto del gravamen la van a tener, pero tienen que reinvertir, porque si no reinvierten, aparte del gravamen, se van a exponer a quedar por fuera del régimen tributario especial. ¿Sí? En tanto que si reinvierten, así no hayan tomado la decisión oportunamente, si reinvierten, pues van a poder seguir dentro del régimen especial porque están cumpliendo con el requisito de la reinversión, no importa que estén pagando el impuesto. Doctor Juan Guillermo, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, por aceptar nuestra invitación y a todas las personas que se conectaron. Igualmente, muchas gracias. No sé si nos puedan colaborar activando las cámaras para tomar una foto y poder compartirla en Twitter. Les agradezco. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por su participación y bueno, muchos éxitos en la gestión de sus entidades. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Interesante la charla. Gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. En nombre de todos los pensionados del país, nuestro más sincero agradecimiento. Bueno, muchas gracias de parte del externado del Curso Psicopedagógico de Bogotá. Estuvimos conectados con nuestros estudiantes de grado 11, escuchando. Excelente charla, doctor Juan Guillermo. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. De parte de la Casa Social de la Mujer de Cota, muchísimas gracias por la información. Dios lo bendiga. Buenos días. Muchas gracias a todos. Buenos días. Ahora que con todo pasa. Buenos días. Buenos días. Mire, gracias. Yo hice una pregunta y no me la contestaron. Y la niña que moderó la pregunta solo transmitió las preguntas que hicieron las mujeres. Entonces nosotros los hombres que también ¿qué pasó? ¿Qué pasó, por favor? ¿Qué falta de respeto y de seriedad, en serio? Muchas gracias, estuvo muy buena. Buenos días, yo soy la persona que estoy numerando, voy a hacer la pregunta. Lo que pasa es que el chat se va corriendo y solo alcanzo a coger unas preguntas. La sala se nos va a cerrar y el tiempo es limitado también, entonces no puedo tomar todas las preguntas en cuenta, pero está el doctor Juan Guillermo, puede hacerla en este momento antes de que se cierre la sala. Yo lo oigo. Si tenemos tiempo, el tiempo lo pone la secretaría. El tiempo lo pone la sala. Sí, es que TICS no cierra la sala, entonces es por eso, pero si el señor quiere hacer la pregunta, con todo gusto la puede hacer. Sí, lo vimos. Salió de la sala. La haga para escucharlo, porque no la hace. El regaño ya se fue. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos por participar la mía. Muchas gracias. Una en el chat. Puedes hablar, si quieres puedes hacerla, ya que está el doctor Juan Guillermo, puedes preguntar de una vez. Sí, por favor, tenía una preguntita. ¿Qué medios existen en este momento de confinamiento para actualizar las entidades sin ánimo de lucro que sean antiguas, pero que no hayan hecho su actualización y quieran empezar a hacer su proceso y mucho más para vincularse al régimen especial? Si nunca ha hecho el proceso, la entidad ya existe, pero no ha hecho el proceso nunca de régimen especial, pues va a ser un proceso de calificación. Sí, el proceso de actualización es el que hacen las entidades que ya están en el régimen y quieren seguir en el régimen. Cuando yo no estoy y quiero llegar al régimen, sea porque soy nueva, o sea porque siendo antigua nunca me he inscrito en el régimen, hace el proceso de calificación.
Entonces lo que debe hacer es eso, proceso de calificación a través del registro web. Todo el registro web se hace por transmisión por el sistema electrónico de la administración tributaria. No tienen que ir personalmente a las oficinas, no hay que llevarlo, radicarlo donde ningún funcionario, todo se hace por la red. Y realmente es un proceso muy rápido. La administración tributaria ha estado trabajando muchísimo en el tema de mejorar las comunicaciones. Digamos que si el año pasado la primera mitad fue muy traumática, este año sí ha habido congestiones y a veces se pone lento el sistema, pero ya no es tanto como lo teníamos el año pasado. Realmente la administración en eso ha mejorado muchísimo y están trabajando para mejorar mucho todavía en ese sistema de las comunicaciones. Lo que pasa es que, claro, a uno pues lo afecta eso porque se hacía muy lento el proceso anteriormente, pero la verdad para este año ya el traumatismo no ha sido tanto. Entonces es un tema de entrar por la plataforma, bajar los prevalidadores, diligenciarlos, adjuntar la información y transmitir, pero sí verifiquen que vaya todo, adjunten todos los documentos que piden, ojo con las actas tienen que estar aprobadas, entonces cuando hagan la reunión de este año, que tengan el cuidado de aprobar el acta, no envíen el acta sin aprobación. Y las actas se aprueban o bien en la misma reunión o bien nombrando una comisión para que la apruebe y que la comisión lo haga antes de hacer la transmisión. Pero procuren enviar siempre las actas ya aprobadas con la destinación de esos excedentes. Doctor Juan Guillermo, una pregunta. ¿Sí? Usted decía que cuando las entidades son del régimen ordinario, mi pregunta es, ¿no tendrían que aplicar al 33 de tarifa, al 33 siendo ordinarias, cuando no son calificadas? Claro, cuando la entidad sin ánimo, al 20%. Entonces, no, al 20% cuando están en el régimen especial, pero cuando salen del régimen especial al régimen ordinario, allá tributan al 33, tienen renta presuntiva, pagan anticipo, lo normal de cualquier contribuyente. Al 20 se tributa mientras esté en la primera vez ¿Cómo? Excepto que sea la primera vez y no habría renta presuntiva. Mientras esté en régimen especial no hay renta presuntiva y no hay pago de anticipo del impuesto sobre la renta. Y el 33 si no son cuando está en régimen ordinario. Por ejemplo, ahorita vamos a declarar y a tributar 2019. Si la entidad en el año grabable 2019 fue de régimen especial, tributa como régimen especial. Así ahorita se retire. Si se retira o si no paga o si no toma la decisión oportuna y lo retiran del régimen especial, será de régimen ordinario para el 2020. Pero para el 2020, para el 2019 ya va a tributar sobre régimen especial. Doctora, una pregunta. ¿Qué sucede con las firmas de la acta cuando la asamblea es virtual? ¿Cómo se hacen para el libro de actas que en las firmas? Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Puede ser firma electrónica, si tienen firma electrónica. Escaneada, sí. Okay. Y otra pregunta. Es muy fácil. ¿Cómo? Bueno, otra pregunta. Nosotros hemos hecho siempre el proceso de actualización de régimen especial, pero nunca nos ha llegado la notificación de la DIAN. Y pues... No, si los admiten no llega. La DIAN, la Administración Tributaria, lo dijo desde los comienzos del proceso, que a los que admiten no les dice nada. Ellos, la norma dice, la Administración Tributaria expedirá las resoluciones diciéndolo. La Administración Tributaria dijo, listo, yo les pido la resolución al que saque. Y al que pertenezca en el régimen no le dice nada y entonces ocurre una figura que se llama silencio administrativo positivo. Como y debe aparecer el RUT. Cuando los excluye les hace actualización de oficio en el RUT. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Si en alguna página van a exponer la conferencia. La conferencia vamos a compartirla por medio del grupo de organizaciones. Sí. No sé si estás ahí presente en ese grupo. No creo. ¿No? Entonces... Yo soy del municipio de Ubaté, pero pues trabajo aquí en Bogotá en un colegio y pues la idea es que los chicos tuvieran también ese material. Ese material. Pero si se puede enviar al correo donde nos enviaron la invitación, podemos nos pueden enviar un link donde bajar la conferencia, al mismo correo donde nos llegó la invitación. Sería muy bueno. Sí, gracias. Bueno. Que está conectado al municipio de Ubaté. Listo, señor. Gracias por la ayuda, gracias. Bueno, hasta luego. Buen día, mil gracias, doctor Juan Guillermo. Que estén bien, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Doctor Juan Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Guillermo, una autoridad de la materia, ¿no? Muchas gracias.
Buen día para todos.